Amén, mis hermanos, sean todos bienvenidos a esta escuela dominical de este día domingo 9 de agosto, en el cual por misericordia del Señor ya vamos a poder concluir con esta epístola del apóstol Pablo a las iglesias que se encuentran en Galacia. Por misericordia del Señor hemos podido llegar hasta este punto, sabiendo que hemos comenzado la epístola en tiempo de cuarentena y vamos a terminar en tiempo de cuarentena. Pero de todas formas la palabra del Señor ha llegado a su vida y así también hemos podido compartirla y hemos podido también ser bendecidos a través de todos estos días domingos de escuela dominical en el cual se nos ha exhortado. Antes de ir más allá, vamos a orar al Señor para darle gracias por esta oportunidad que nos concede en esta mañana y así también para que nos conceda de su gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Damos gracias a usted, Dios bendito, porque nos concede una oportunidad más de poder hablar de su palabra. Nos concede en una ocasión más, Dios bendito del cielo, esta gracia de poder escuchar de su palabra, poder aprender de usted y también de poder finalizar ya esta epístola de los Gálatas. Dios eterno, rogamos que su bendición esté sobre nuestras vidas, nos abra nuestro entendimiento, nos permita estar aptos, nos permita, Dios eterno, poder estar también apercibidos a todo esto, poder dejar todo aquello que nos distrae y poder estar 100% centrado en su palabra. Le rogamos que sea motivo ya de mucha bendición, que allá en nuestros hermanos donde se encuentren pueda alcanzarle su paz, su gracia, Dios bendito del cielo, y así también podamos todos gozarnos con esta su palabra. Bondades que se la rogamos a usted mediante Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La palabra del Señor, como ya habíamos conversado, está concluyendo la epístola a los Gálatas, en Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 18, y el texto que confirma esta su palabra se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y el texto de confirmación se encuentra entonces en Gálatas capítulo 2, verso 20, y dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Añada desde ya el Señor mucha bendición a esta lección, así como también la exhortación que en unos breves momentos más nuestro pastor compartirá con nosotros. Tiene aquella bendición. Terminamos el versículo de la clase anterior con un versículo que dice el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, hablando este amor que debe haber entre nosotros, nuestros padres, nuestro prójimo, que son los más cercanos a nosotros, sobre todo los de la familia de la fe, sobre todo los que son parte de esta iglesia, todos los que compartimos en este templo, somos parte de la familia de la fe. Entonces debemos preocuparnos los unos por los otros. Y Pablo ya en este versículo, el versículo 11, ya está en tono de despedida para poder comenzar ya a entregar los saludos finales y el mensaje final que le quería dejar
él como apóstol a las iglesias que se encontraban en la provincia de Galacia. El versículo 11 dice: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Nosotros podríamos pensar de alguna manera de que cuando se refiere a cuán grandes letras se refiere quizás a la extensión o a la majestuosidad de la carta, por así decirlo de alguna manera. Pero debemos entender que todas las cartas, toda la Biblia es inspirada por Dios, ninguna es más majestuosa que otra. Es verdad que quizás hay algunos versículos o alguna predicación específica que ha impactado nuestra vida, pero toda la palabra del Señor es inspirada y sirve para corregir. Y tampoco es por la extensión. Si nosotros comparamos Gálatas con Romanos, Romanos habla más o menos de algo parecido, con una temática parecida a Gálatas. Gálatas tiene 6 capítulos y Romanos tiene 16. ¿Para qué mencionar el libro de los Hechos, que tiene incluso 28 capítulos? O en sí las cartas paulinas son bastante extensas en comparación quizás con la carta de los Gálatas, pero no se refiere a la extensión en cuanto a capítulos o a lo maravilloso, sino que se refiere a literalmente grandes letras escribo con mi propia mano. Nosotros podríamos identificar que en este versículo 11 y hasta el versículo 18 es una conclusión firmada. Nosotros podríamos entender que antiguamente se dictaban las cartas. Tenía esta costumbre las personas de aquella época de que había una persona quien iba explayándose, iba dictando, y sobre todo aquí con respecto a la palabra del Señor con inspiración del Espíritu Santo, y había una persona que era el escriba quien iba encargándose de redactar la carta. Volviendo al tema de Romanos, en ese caso, quien escribió la carta a Romanos por su propio puño fue Tercio, que incluso al final, por ahí por el capítulo el 16 del capítulo final, comienza él también: yo que os Tercio, que escribo la carta, les envío saludos y todo eso. Pero aquí Pablo fue el mismo quien escribió la carta. Y cuando dice mirad con cuán grandes letras os escribí, era muy típico que las personas que tenían problemas oculares, problemas a la vista, como nosotros lo conocemos acá en Chile, son cortos de vista, que no tienen una buena visión, escriben con letras grandes para poder entender lo que están escribiendo. Incluso las personas que tienen problemas a la vista tienden a tener la Biblia, una Biblia con una letra bien grande, con la letra que puedan entenderlo a lo lejos, no tengan que hacer mucho esfuerzo visual. Entonces Pablo escribía con letras grandes para que los demás pudieran entender qué era lo que realmente estaba diciendo, y para él mismo ir leyendo lo que iba escribiendo. Aquí también con esto comprobamos de lo que decía en 2 Corintios 12:7 de este aguijón de la carne, que una de las teorías, porque no hay nada cierto con respecto al aguijón de la carne de Pablo, era que Pablo tenía problemas a la vista. Entonces igual este versículo de Gálatas puede ir a confirmar esta teoría de que el aguijón de la carne de Pablo era problema a la vista, y por eso estaba escribiendo con letras grandes. Por el tamaño de la letra, como era una carta con letra muy grande, nosotros aquí, como está transcrita al español y está todo con una misma letra, no notamos la diferencia. Pero los Gálatas estaba escrita con una letra muy grande, y por lo tanto Pablo escribió breve y conciso, por el tamaño que estaba ocupando en cada estrofa, en cada párrafo. Y nosotros podríamos entender que Pablo estaba molesto, quizás ni siquiera esperó a que llegara el escriba, no esperó a que llamarlo, sino que él mismo pescó el lápiz con lo que se escribiera en esa época, y comenzó a escribir esta carta porque realmente estaba molesto, porque se dio cuenta que en la provincia completa de Galacia, recuerde que esta carta, lo hemos hablado anteriormente, no va dirigida a una sola iglesia, sino que va dirigida a una provincia, muchas ciudades juntas, que en este caso era la provincia de Galacia. Estaban confundiendo la gracia con la ley, la estaban mezclando, estaban los judaizantes. Entonces Pablo, molesto, quizás no esperó ni siquiera llegar al escriba y comenzó a escribir con letra grande. Entonces nos da a entender de que esta carta fue escrita con puño y letra del apóstol Pablo, ¿ya? El versículo 12 hasta finalizar nos va a hablar del testimonio de Pablo.
ya no el testimonio en cuanto a la conversión, porque ya lo hemos escuchado anteriormente, sino su testimonio de cómo él vive el Evangelio y que nos sirva a nosotros de cómo nosotros también debemos vivir el Evangelio. Versículo 12 dice así: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Sí, en ese tiempo debemos recordar que casi toda aquella provincia donde se comenzó a esparcir el Evangelio de la iglesia primitiva estaba mayormente dominada por los romanos, por esta cultura romana, greco-romana. Y una de las religiones que eran permitidas por los romanos era la religión judía. Dejaban que los judíos, como había sido más bien una represión pacífica, que solamente a cambio de impuestos dejaban que los judíos se rigieran interiormente por sus propias legislaciones y que tuvieran sus cultos religiosos a cambio de los tributos que tenían que entregar a César. Por lo tanto, la religión judía era una religión permitida en ese entonces. Entonces, todos aquellos que se circuncidaban dejaban de tener la persecución, primero de parte de los romanos, porque si se circuncidaban automáticamente pasaban a ser judaizantes y por lo tanto podían practicar su religión con tranquilidad, así como también de los propios judíos que insistían constantemente que el Evangelio de Cristo era algo falso y que no provenía de Dios. También se quitaba la persecución de ellos, de los judíos, así como también de los romanos. Porque todo aquel que era cristiano en ese entonces, a pesar de que vivían en comunidades bastante unidas, las iglesias, como se comenzaron a formar, eran aislados, rechazados y perseguidos, porque como dice el Señor en Mateo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Todo aquel que tomaba su cruz y seguía las huellas de Cristo era realmente perseguido. Pero también nosotros debemos encontrar en la palabra del Señor una bendición con respecto a las persecuciones. Vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 10, que dice así: el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros ahora es más distinto, no es como que se nos persiga públicamente por ser cristianos. Sí puede ser que de repente se nos discrimine por nuestra creencia, que va tan a lo contrario a lo que es el estándar que tiene el mundo, la corriente del mundo, de la cual habla Romanos capítulo 12. Pero a ellos se les perseguía de forma pública, se les perseguía, se les encarcelaba, se les mataba, lo que estaba haciendo Saulo de Tarso antes de ser el apóstol. Pero aquí hay una bendición que la dijo el mismo Señor Jesucristo, Él teniendo un pleno conocimiento de todo lo que iba a pasar. Todo está bajo la voluntad del Señor. Dijo: bienaventurados los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos iban a heredar el reino de los cielos, los que a pesar de que iban a ser perseguidos, iban a tomar su cruz y iban a seguir las huellas de Cristo. La cruz significa la separación del mal. Por ello los hombres odian el glorioso mensaje de la cruz y persiguen a aquellos que lo predican. Es como lo comentaba hace unas clases atrás, varias clases atrás, nuestro hermano Eleazar, de que cuando uno está en oscuridad y le muestran un poco de luz, la luz molesta, porque hay que acostumbrarse a la luz. El cambio de la oscuridad a la luz es un cambio muy brusco, entonces la gente no quiere recibir la luz y menos quiere recibir el mensaje de la cruz, que es un mensaje que separa, la cruz separa a la humanidad del pecado. Hace una separación, entonces a la gente no le gusta que le digan que están mal, no le gusta que digan que están en pecado. Por lo tanto, persiguen a todos aquellos que llevan el glorioso mensaje de la cruz y a aquellos que predican el Evangelio de Cristo. Recordemos que para algunos la palabra de la cruz, el Evangelio de la cruz, es perdición, pero más para nosotros es poder. Y eso debemos tenerlo siempre presente en nuestras vidas espirituales. Nos bendiga el Señor. Versículo 13 dice: porque ni aunque los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Mediante la circuncisión, todo aquel que se circuncidaba pasaba a ser parte del pueblo judío, más bien eran judaizantes, eran prosélitos, para entenderlo bien. Y por lo tanto estaban obligados a seguir
todas las leyes que eran impuestas por Dios al pueblo de Israel, eran decretadas por Dios a Israel, y toda la ley de Moisés, que son 613 mandamientos y estatutos. Y nosotros ya hemos hablado de que nadie puede cumplir la ley, y más allá de esto, todo aquel que incumplía una sola letra de la ley pasaba a condenarse. Toda aquella alma que pecare, esa iba a morir. Por lo tanto, los judaizantes llevaban a aquellos que querían que fueran prosélitos, todos aquellos que querían que pasaran a ser parte del pueblo judío, a circuncidarse, a llevar una carga que en ellos mismos podían cargar. Una carga que ellos podían llevar de cumplir la ley. Ellos obligaban a que otros se circuncidaban, pero ni ellos mismos cumplían la ley que conllevaba el circuncidarse. Obligaban a los no judíos a circuncidarse, y todos aquellos que obligaban a estos judíos conseguían el mérito de colocarlos bajo la ley, se sentían orgullosos. Por eso se jactaban en su propia carne, como dice la palabra del Señor, porque conseguían que un gentil pasara a ser prosélito, pasara a ser judaizante. El versículo 14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí vemos el contraste de que Pablo no se quiere jactar por traer a alguien a los caminos del Señor, ni mucho menos. Pablo, en cambio, no deseaba ningún mérito, ninguna otra gloria que no fuera de tener en su vida y en su predicación la palabra de la cruz de Cristo. Eso es lo único que a él le podía traer gloria. El mismo apóstol Pablo dice que si alguien se quiere gloriar, gloríese en Cristo. Esa es su única gloria. No como la de los judíos, que se jactaban en su propia carne de: me traje a este gentil inmundo a ser parte del pueblo de Dios porque se circuncidó. Al contrario, Pablo no recibía otra gloria en su vida que no fuera tener la palabra de la cruz de Cristo en su vida y vivirla. El creyente solo se jactará y se sentirá honrado por la cruz y por aquel que allí murió. Entre Pablo y el mundo había una cruz. Entre Pablo y el mundo, y entre usted como creyente, usted como hijo de Dios, debe haber una cruz, debe haber una separación. Esa cruz simboliza a Cristo. No por esto nosotros vamos a andar con crucifijo ni nada por el estilo, no es necesario. Nuestra cruz debemos llevarla en nuestra vida, la cruz de Cristo debemos llevarla en nuestro corazón. Pablo quedaba, por lo tanto, crucificado, borrado, separado para el mundo, es decir, para todos los enemigos de Cristo, como dice Romanos capítulo 6, versículos 5 al 10. Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros somos con Cristo juntamente crucificados, y así como somos semejantes en Él, en su muerte, también seremos semejantes a Él en su resurrección. Nos ayude el Señor. Versículo 15 de la enseñanza. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión era solamente una observación externa, era una señal externa en el prepucio del hombre. Por lo tanto, era simplemente un ritual. Si nosotros quisiéramos también llevarla a un lenguaje más actual, podríamos decir este mismo versículo así: porque en Cristo Jesús no tiene valor el estar o no estar circuncidado.
lo que importa es ser parte de una nueva creación. Al final, este ritual no tenía valor. Pablo aquí está enseñando, no debemos jactarnos ni por estar circuncidados ni por no estar circuncidados, porque al final eso delante del Señor da exactamente lo mismo. Lo único que importa para el Señor es ser parte de una nueva creación, y una nueva creación conlleva alejarnos del pecado, aceptar a Cristo y nacer de nuevo mediante el Espíritu de Dios. Los versículos 16 al 17 nos revelan lo siguiente. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. He aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuál es la regla de la cual habla Pablo? La regla es de ser una nueva criatura. Todos aquellos que sean nueva criatura, sea para ellos paz y misericordia. Y al Israel de Dios. ¿Qué es la paz? La paz es la nueva relación del creyente para con Dios. Debemos entender que nosotros antes estábamos enemistados, por lo tanto no podíamos acercarnos, no teníamos el de poder allegarnos a poder tener esa relación de hablar con Dios, porque estábamos enemistados. En otro tiempo éramos enemigos de Dios, más ahora cuando somos nueva criatura, nueva creación, pasamos a reconciliarnos con Dios Padre mediante el sacrificio de Cristo, y por lo tanto ahora tenemos una nueva relación con Dios, que es una relación de paz. La paz para con Dios, como dice su palabra. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es el perdón de todos los pecados y la revocación del juicio de Dios. Nosotros, antes de ser nueva creación, había sobre nosotros juicio de muerte, porque habíamos pecado. Pero mediante esta nueva creación, a través de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, esta maldición, esta sentencia de muerte es revocada y ya no pasaremos por el juicio de Dios. Nos ayuda el Señor. De aquí en adelante nadie más me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo aquí está diciendo nadie más después venga a hablarme el tema de la ley, nadie más venga después a querer mezclar la gracia con la ley, sino que todo esto, ni la ley, ni al final la circuncisión son nada, sino lo que importa realmente es ser nueva criatura. Y Pablo tenía las marcas del Evangelio. Recordemos que habíamos estudiado en Corintios cuántas veces fue azotado, cuántas veces fue a prisión, cuántas veces estuvo en camino de ladrones, en camino de peligro, cuántas veces fue náufrago. Sufrió y en su propio cuerpo tenía él las marcas del Evangelio de Cristo, y además él sí se había circuncidado. Ni siquiera lo podían molestar por eso, pero igual buscaban formas de tratar de desprestigiar el Evangelio de Pablo. Pero Pablo al final termina con una bendición apostólica, que es la del verso 18, que dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia, aquel regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios, que es la salvación, don que proviene de Dios. Esa es la gracia. Y así como Pablo le decía a las iglesias que estaban en Galacia, la gracia del Señor del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, así también deseamos que la gracia del Señor sea con vuestro espíritu a la iglesia que nos está oyendo. Hermanos, hemos finalizado esta lección, hemos finalizado el capítulo final de este libro tan hermoso que es el libro de Gálatas. Obviamente a continuación nuestro pastor nos soltará el texto, pero hemos aprendido muchas cosas y es importante hacer una pequeña reflexión. El tema principal del libro de Gálatas era que la salvación es por gracia mediante la fe. Por tanto, no hay nada que pudiéramos hacer nosotros para merecerla, ni la circuncisión ni nada, sino solamente salvos por gracia. Esta epístola tiene 4 características especiales. Primero, es la más vigorosa defensa del Nuevo Testamento de la naturaleza esencial del Evangelio. Su tono es agudo e intenso y urgente, ya que Pablo trata con adversarios que están en error, los judaizantes, y reprende a los gálatas por su credulidad, porque habían sido engañados fácilmente.
En la segunda parte, después de 2 Corintios, en referencias autobiográficas, es una de las pocas partes en la cual Pablo habla de sí mismo y él mismo la escribió con su puño y letra. Esta es la única epístola en que Pablo se dirige explícitamente a una pluralidad de iglesias. Nuevamente decíamos el tema de que era a la provincia que estaba en Galacia y no iba dirigida solamente a una sola iglesia. Contiene una lista del fruto del Espíritu que lo estudiamos hace clases anteriores, y es el más extenso catálogo del Nuevo Testamento que también nos identifica las obras de la carne. Eso, mis hermanos, es lo que pudimos aprender en el libro de Gálatas. No nos queda más que desear que esta sea una enseñanza de mucha bendición, y a mí no me queda más que decir que para el Señor sea la honra y la gloria, y a continuación quedará con la exhortación del texto nuestro pastor. Señor le bendiga. Continuando con la enseñanza de la palabra de Dios, y Dios cada día añada más gracia y sabiduría en estos dos hermanos que me colaboran. Me quiero referir a nuestro hermano Eleazar Sánchez, como así también a nuestro hermano Camilo Villagra. Él ya hizo exposición de la enseñanza y me corresponde a mí ahora el texto que confirma en la presencia del Señor Dios, exhortarlo. Bueno, hermanos, como podemos nosotros recordar, continuando en parte de la enseñanza pasada, donde el apóstol Pablo le hace referencia a los hermanos de Galacia que no era necesario el estar circuncidado o el estar incircuncidado, sino lo que era una nueva creación. Pero quiero en esta hora recordar, para ya finalizar, hermanos, la enseñanza que estamos nosotros en esta hora compartiendo, y quiero referirme cómo de pronto los acuerdos de los hombres de Dios pasan a no ser considerados en el tiempo. Razones porque esto nos lleva mucho a lo que es el sectarismo, a lo que es verdaderamente la religión. Recordamos que la religión lo único que logra es ciertamente cegar y atrapar a las personas en sus pensamientos que están muy fuera de los pensamientos de Dios. Recuerde que Isaías lo dice, ¿no? Que los pensamientos de Dios no son iguales a los pensamientos del hombre. Creo que ahí una vez más se cumple la Escritura. Pero quiero recordar, hermanos amados, lo que tiene relación allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, donde tuvo que acudir Pablo y Bernabé, porque algunos que venían de Judea estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y esto trajo, por cierto, hermanos, una inquietud a Pablo y a Bernabé, y ellos acuden para lo que se conoce dentro de la Sagrada Escritura, lo que tiene relación a un concilio. Y recordamos que hubo ahí una exposición muy importante donde el apóstol Pablo hace mención de cómo Dios había bendecido en gran manera por la predicación del Evangelio, cuántos y cuántos gentiles se habían convertido. Y recordamos que en esto concordó Pedro, el de apoyar aquella moción, porque Pedro fue testigo como el Señor Dios lo envía al hogar de Cornelio, donde los gentiles nuevamente están siendo, por la gracia de Dios, alcanzados para que el Evangelio también en ellos fuese manifestado. Bueno, todo esto tiene razón de que hubo un acuerdo muy importante, donde lo único que se entiende de que ahora no se iba a poner en estrecho ninguna condición a los gentiles, salvo tres cosas muy importantes que la Escritura nos
nos hace mención, donde ellos tenían que también, los gentiles, guardar para sí lo que tenía ya el acuerdo antes tomado. Bueno, esto nos lleva a recordar acerca de la palabra del Señor, en que, reitero, importante es de tener el conocimiento de la Escritura, lo que la palabra del Señor Dios enseña. Y aquí vemos a través de la palabra del Señor la importancia que tiene de conservar todo lo que va de acuerdo a la doctrina que es necesaria e importante que ésta pueda permanecer en la vida de los creyentes. Así que Dios nos bendiga, la gracia del Señor Dios sea con todos nosotros, y rogando e implorando al Señor que esta última lección que nosotros vamos a tener del libro de los Gálatas, donde una vez más nos ha dado Dios por un largo tiempo el de ser enseñado. Pero no puedo dejar de recordar en que lo único que se le está dando ahora a conocer, tanto por carta como algunos enviados que estaban ahí en ese concilio, 3 cosas solamente se les iba a dar como restricción a los gentiles. Eran que ellos se tenían que ciertamente abstener de los sacrificios a los ídolos, como así también de todo lo relacionado a fornicación, y por cierto en que hay un momento donde ellos son despedidos, están estos acuerdos, y lo único que dice, bueno, pásenlo bien, o sea, lleven esta información. Pero aquí nos encontramos, hermanos en el Señor, una vez más en esta enseñanza, que estos previos acuerdos nuevamente están siendo considerados, y nos vamos a encontrar acá ya al final de esta carta. Quiero recordar una vez más en que Pablo lo deja muy claramente establecido, que en el Señor todo lo que hoy se ha de considerar es la nueva creación, tomando lo que el Señor lleva a Pablo también de enseñar y de expresar, que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Y esto podíamos ampliarlo, incluso poner con letras mayúsculas, en que ciertamente en que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Recordamos que cuando hemos venido al Señor, hemos hecho confesión de pecado. Bueno, todo lo relacionado con la vida individual de cada persona, eso queda justificado por el sacrificio de Cristo. Pero desde ese momento en que hemos hecho confesión de pecado, ahora como comienza una nueva creación, una nueva acción de vida, bueno, desde ese momento, la verdad, en que Dios ha de considerar ciertamente todo lo relacionado a nuestro avanzar, en nuestro entender y comprender la palabra de Dios, y que la palabra de Dios tenemos que entenderla. La vamos siempre a entender y a comprender con oración y ayuno. Entonces, en esta enseñanza que aquí ya terminamos este libro, pero quiero yo recordar una de las hermosas y tantas enseñanzas que aplicó el Señor a aquellos judíos que habían recibido también las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿por qué quiero tomar esto? Porque el Señor enseñó que todo aquel que quisiese salvar su vida por las aprensiones, por lo que iba a venir como resultado de perseguir a la iglesia, como se levantarían muchos grupos opositores, bueno, el Señor enseñó al respecto, en que muchos iban a ser llevados ante los magistrados, y el Señor enseñó algo muy importante, que ellos no pensaran en sus defensas
tocante a la situación que ellos vivían, sino que el Señor, Él pondría palabras en sus vidas, que iban a ser palabras de acción, de gracia, para que todo esto se desbonorara, para que todas aquellas acusaciones quedaran prácticamente convertidas en nada. Aún más que cuando los persiguieran y estos judíos cristianos tuvieran que pasar estos apremios, tenían que irse a una ciudad y luego quizás a otra, pero el hecho de que Dios iba a ser con ellos. Bueno, ¿por qué tomo lo siguiente? Porque aquí en esta enseñanza nos encontramos con una acción de querer, de alguna forma, estos judíos, ellos han ciertamente olvidado en que ellos solamente tienen a los judíos que habían recibido la gracia del Señor. Recordemos que estos son los que están dentro de las congregaciones. Pero ellos no están con el sentimiento de haber recibido la gracia de Dios, sino que están con el sentimiento de imponer ciertamente lo que Moisés había ya ratificado a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, los que querían que estos judíos, ellos lo que querían y deseaban en que los gálatas se circuncidasen, pero no tanto, fíjese, y aquí voy a aclarar un poco, no era tanto porque era el sello que Dios había dado a Abraham en cuanto a la circuncisión, era ciertamente porque habían tres motivos muy, muy diferentes a aquello. Porque, primero, hay tres puntos importantes que yo los voy a tratar. Primero, en que esto los salvaría de las persecuciones. Los romanos permitían a los judíos practicar su religión. Ahora, recordamos que la circuncisión era la prueba infalible de que se era judío. Así es que esas personas verían en ella prácticamente como un pasaporte para no sufrir persecución por causa de la religión. La circuncisión los mantendría a salvo del odio de algunos judíos y de la ley romana juntamente. Punto 2. En un análisis en cuanto a lo que tiene referencia a la circuncisión y la observancia en cuanto a lo que eran las reglas y las normas de la ley, bueno, ellos estaban tratando de montar, puedo definirlo esto, ¿no?, como un espectáculo en que se obtuviese la aprobación de Dios. Ahora, Pablo, sin embargo, está totalmente seguro de que nada que uno pudiese hacer podría merecer la salvación. Así que, una vez más, él les está señalando la cruz y Pablo los invita a tratar de ganar la salvación, ciertamente, y confiar en la gracia de Dios y de su amor. Punto número 3. Los que deseaban que los gentiles se circuncidasen, ellos consideraron, en cuanto tampoco ellos, recordamos, no cumplían la ley. Aquí tenemos que recordar que no hay ser humano que hubiese podido cumplir la ley. Pero los que querían eran presumir de que habían hecho a los gálatas prácticamente sus prosélitos y querían presumir del poder que tenían sobre la gente y que ellos habían sometido a su esclavitud legalista. Estas son las tres razones. Creo que ha quedado muy claro. Ellos querían prácticamente como trasguardar, como proteger
de ciertas situaciones de apremio hacia ellos. ¿Por qué razón? Porque estaban prácticamente resguardados por el gobierno romano, pero hay que entender que no son los gobiernos que guardan a los hijos de Dios. Recordamos que el que gobierna el universo es Dios, y Dios guardará y cuidará lo suyo. Vale decir que no se podían ellos prácticamente, esto era como esconderse bajo una falsa e imaginaria defensa a la verdad en que el Señor Jesús nos enseñó lo importante que tiene y está relacionado en que el Señor Dios dice que a través de Jesús no nos dejará, no nos desamparará, sino que el Señor Dios será prácticamente hasta la consumación de los siglos con su iglesia. Entonces, creo que nos queda muy claro. Ellos, lo único que querían estos judíos era salvarse de algunas persecuciones, porque el resguardo de ellos no iba a ser Dios. El resguardo de ellos era de ir al gobierno romano y ciertamente ser guardados. Esa es la finalidad. Ahora bien, creo que ha quedado muy claro lo que he expuesto. Así es que Pablo, una vez más, establece con toda la intensidad que es incapaz que ni la circuncisión ni la incircuncisión importan, y quiero reiterar, aquí lo que vale, sino es una nueva creación. Los motivos que ellos tenían eran insinceros, aún más egoístas. A ellos les interesaba más su reputación y beneficio, que es el bienestar y la salvación de las almas. Obviamente, los judaizantes no estarían dispuestos a sufrir ninguna persecución y por ello preferían siempre mantenerse aferrados al judaísmo. Esto no puedo dejar de no comentarlo. ¿Por qué razón? Porque siendo hipócritas y queriendo que los demás fuesen como ellos, era simplemente para sentirse seguros. Si los judaizantes reconocían la verdad del Evangelio, quedarían expuestos a persecución, tal como lo sufrió el apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 5, versículo 11, me hace recordar una de las tantas expresiones del apóstol Pablo, cuando dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, esto está ahora como entre paréntesis, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La Biblia para todos del lenguaje actual, este mismo texto bíblico, lo voy a leerlo en lenguaje actual. Diría Pablo: hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no les haría enojar. Creo que hay una muy buena razón de tomar este texto bíblico, concerniente ciertamente a que Pablo, él no quiere a la verdad agradar en absoluto a estos que se han levantado al respecto, porque lo único que Pablo quiere decir que él quiere agradar al Señor. Qué importante es esta enseñanza. Bueno, veamos que está estos versículos están del versículo que tenemos en esta mañana, todo está relacionado a la hermosa enseñanza que tiene Pablo, ¿no? El de poder decir: ya no vivo yo,
sino que él reconoce que Cristo vive en él. Me llama mucho la atención la palabra yo, porque aquí hablamos el yo humano, el yo personal, pero qué hermoso ir a la Escritura, porque cómo se identifica a Dios ya en Génesis, el yo soy. Cuando nosotros vivimos en el yo soy, eso significa que el yo humano, el yo personal, va a salir y va a entrar Cristo y yo voy a salir. Gálatas 6:20 es el texto, pero quiero tomar Gálatas 2:19, porque me es muy importante adentrar a la confirmación. Dijo el apóstol Pablo, ¿no? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego él lo comenta en el versículo 20. Dice, con Cristo, juntamente Él está crucificado y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y debemos reconocerlo, que también lo fue por nosotros. Bueno, en la muerte de Cristo ya no tenemos nada que ver con la ley, aún más nosotros los gentiles, porque la ley no era para los gentiles, la ley era para los judíos. Y recordamos lo que el Señor enseñó a los judíos, en que ellos recorrían de mar a cordillera, ellos hacían grandes trayectos de ir, ciertamente, para ir a los gentiles, pero era ciertamente para ellos es la palabra prosélito, donde los gentiles pasaban ciertamente a ser parte de todo lo que enseñaba la ley de Moisés. Pero recordamos lo que Jesús enseñó al respecto, en que ellos, a la verdad, le hacían mucho más daño. ¿Por qué razón? Porque todo el legalismo de ellos, ni siquiera ellos lo cumplían. Qué tremendo. Bueno, Dios bendiga nuestras vidas espirituales y como gentiles tenemos la bendición de que hoy somos una nueva creación por la muerte de Cristo. Entonces, reitero, esto implica, ¿cómo puede ser que por la ley hayamos muerto a la ley? Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos incluidos en Él. Esto es literal. Es así como lo podemos ver a través de la Escritura, porque reitero que cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos incluidos en Él. Ahora, según la economía de Dios, este es un hecho consumado. La palabra economía debe ser usada para denotar la administración de Dios. La expresión ya no vivo yo indica una vida cambiada por otra, o sea, una vida en la cual Cristo entra y nosotros salimos. Porque más adelante en este mismo versículo, Pablo dice, yo vivo. Como personas regeneradas, tenemos nosotros el viejo yo, el cual ha sido crucificado. Nosotros recordamos en el libro de Romanos 6:6 dice lo siguiente, dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante. Porque lo que Pablo, y esto me hace recordar que le dijo a los Gálatas, ¿no?
que todo lo que había sido destruido, ¿cómo nuevamente iba a ser tomado? Dios nos dio la sabiduría y la gracia para entender el mensaje, la palabra de Dios. O sea, todo lo que... Recuerde, cuando el Señor entró a nuestra vida, salió el yo, salió toda la humanidad. Entonces comenzamos a vivir una relación espiritual. ¿Por qué razón? Porque, como lo hacía mención literalmente, cuando Cristo murió, nosotros hemos muerto para el mundo. Y recuerde lo que enseña la Escritura, que esto es importante, ¿no? Que tiene relación a lo que es el mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del cosmos, el universo. Pero qué importante es entender y comprender al respecto. Porque dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios pues va a permanecer para siempre. Entonces, cuando nosotros hemos desechado todo lo que relaciona al universo de la maldad, cuando hemos renunciado y cuando hemos venido a Cristo, Cristo ha entrado en nosotros y Cristo comienza a morar en nuestro espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Vive Cristo. Vive la acción de Dios, vive la acción del Espíritu. Y es lo que en nosotros debe ser también una verdad, debe ser una realidad, porque, iglesia, entiéndalo, porque es importante la enseñanza. Si no muero para el mundo, si no muero para el pecado, si no hay renuncia en mí, me estoy engañando a mí mismo, ¿no? Porque Dios quiere morar, hermano, iglesia. Dios quiere morar y quiere morar en nosotros que comenzamos a profesar esta fe. Él quiere morar, o sea, Dios no quiere pasar solamente por nuestra mente, por nuestras personas. Dios quiere establecer su morada. Ahora, recuerde, hoy pasamos a ser la morada de Dios. Pero ¿cuándo va a morar Dios? Pues va a morar cuando salió el yo, salió todo lo relacionado a lo que impedía para que Él viviera en nosotros. Y bueno, que así sea. Recuerde, va a pasar mucho tiempo de que no vamos a tener estas enseñanzas con tanta claridad, con tanta explicación, porque es tan diferente la escuela a un culto de la noche. Es muy diferente. Aquí, como Dios nos desplaya para enseñarle, para exhortarle la palabra del Señor. Entonces, vemos al respecto, el cual Pablo dijo, yo vivo. Bien. El viejo yo fue terminado. No tenía divinidad. Recuerde, el viejo hombre no tenía divinidad. Pero el nuevo ya le ha sido añadido. Dios como vida. El nuevo yo llega a existir cuando el viejo yo fue resucitado y Dios le fue al hombre añadido. Por una parte, Pablo había sido terminado. Por otra, seguía viviendo. Este es ahora un Pablo resucitado. Uno que había sido regenerado con Dios como su vida. Además, aunque Pablo dijo, ya no vivo yo, también dijo, Cristo vive en mí. Cristo era el que vivía, pero vivía en Pablo. Cristo y Pablo tenían una sola vida, tenían un solo vivir, una sola unificación. Hemos muerto en Cristo por medio de su muerte, pero ahora Él vive en nosotros por medio de su resurrección. El hecho de que vive en nosotros se debe estar ciertamente enteramente a que Él es, a saber que Él es el Espíritu. Alabado y glorificado sea el Señor. Él es el Espíritu vivificante. Lo confirma el apóstol en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 45. Pablo lo enseña. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán,
espíritu vivificante. Este es el espíritu que hemos recibido como vida y en quien debemos vivir. El yo, la persona natural, tiende a guardar la ley a fin de ser perfecto. La vivencia personal es del apóstol en cuanto al celo. Filipenses nos da una aclaración. Filipenses capítulo 3, versículo 6, dice así. Y alabado sea Dios por tener estas referencias bíblicas y que podemos ir nosotros a la gracia de Dios exponiéndole a usted cada una de estas enseñanzas maravillosas. Bueno, ¿qué dice? En cuanto al celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreversible. Pero Dios quiere que vivamos a Cristo para que Dios sea expresado en nosotros por medio de Él. Porque Filipenses 1:21 reitera algo muy importante al respecto. Cuando dice, porque por medio de Él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La gracia de Dios consiste en que el yo sea crucificado en la muerte de Cristo y que Cristo viva en nosotros a través de su resurrección. Guardar la ley era exaltarla por sobre todas las cosas de la vida. Ahora, vivir a Cristo es hacerlo el centro y el todo en nuestras vidas. Durante cierto periodo de tiempo, Dios usó la ley con el propósito de mantener bajo custodia a su pueblo escogido, guardándolo para Cristo y finalmente llevarlos a Cristo para que lo recibamos como la vida. Y por cierto, y lo viviéramos a fin de ser la expresión de Dios. Ahora que Cristo ha venido y que ciertamente se ha Él manifestado en nuestras vidas y se ha terminado la función de la ley, debe ahora la gracia de Dios ser manifestada en nuestras vidas para que Dios realice en nosotros el propósito eterno. No es la vida física, no es la vida del alma, sino es la vida espiritual y divina. La vida divina, la vida espiritual en nuestro espíritu, se vive por medio del ejercicio de la fe, el cual es estimulado por la presencia del Espíritu vivificante. El título Cristo denota principalmente la misión de Cristo, la cual consiste en llevar a cabo el plan de Dios. El Hijo de Dios denota la persona de Cristo, que tiene como fin impartir la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, la fe en la cual vivimos y vivimos la vida de Dios es la vida del Hijo de Dios, en aquel que nos imparte vida. El Hijo de Dios nos amó e intencionalmente se entregó a sí mismo por nosotros para impartirnos la vida divina. Solo podemos decir, Señor Dios, Señor Hijo, Señor Espíritu, mora en nuestras vidas. Hermano amado, quiero terminar con el último versículo que toma el apóstol Pablo, porque cuando él está terminando, él está expresando lo siguiente: el Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así también yo pongo ya el fin a esta enseñanza, que la volveremos a retomar en un tiempo postrero, pero recuerde que hoy el espíritu vivificante tiene que estar en nosotros. No legalismo, no religión, solamente la doctrina santa y pura que Dios nos dejó, y gracias sean dadas al Señor Dios, porque Dios tomó al apóstol Pablo, que tenemos nosotros el de también dar gracias al Señor Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro apóstol,
Él fue el instrumento que Dios tomó para indicarnos y señalarnos que solamente en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, y todo esto está relacionado a lo que es la nueva vida. Iglesia, Dios te bendiga y vivamos la nueva vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a orar, dar gracias, y esta enseñanza sea de mucha bendición. Padre eterno, es un momento importante toda vez para nuestras vidas espirituales, en que tenemos las enseñanzas, estas reflexiones maravillosas nos llevan, mi Señor Dios, a la verdad en que debemos agradecer que nos has dado, Señor Dios, un espíritu que podemos conocer de tu espíritu. Podemos conocer de tus enseñanzas, y que estas, Señor Dios, como han ido en el tiempo de la historia de la humanidad, han podido, Dios mío, continuar. Rogando, mi Señor Dios, estas enseñanzas, Señor Dios, jamás sean transformadas y cambiadas hasta cuando tú vengas por tu iglesia. Señor Dios, acompáñanos y danos tu bendición, porque esto Jesús se lo ruego y se lo imploro. Hermano amado, ya esta tarde nos estamos reuniendo a las 6 y sea motivo, hermanos, de mucha bendición. Ustedes estén orando, rueguen al Señor Dios para que el servicio nocturno como de la escuela dominical sea de mucha bendición, y podamos, hermanos, esto no considerarlo, no dejarlo pasar, sino que hagamos nuestro, porque es la palabra de nuestro Dios. El Señor de paz le bendiga, y que la bendición de Dios Altísimo sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Me despido con afecto para todos ustedes. Bendiciones en el Señor.